Y está con nosotros vía telefónica Alfonso Vildosola. Él es el director de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali, Baja California. Le agradezco doblemente porque son 2 horas menos allá en Mexicali, o sea, son las 4:29, 24:30 de la mañana. Así que mucho mérito el tuyo, Alfonso. Gracias por tomar la llamada. Claro que sí, Rodrigo, pues sí, bien lo comenta, 4 de la mañana, pero ya en pie y primero que nada darte las gracias aquí por estar presente y por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias, Rodrigo. Gracias, Alfonso. Y bueno, importante hablar contigo, sobre todo porque, pues qué bueno levantarse temprano para dar buenas noticias. En términos de las inversiones que se empiezan a reactivar allá en Mexicali, particularmente en un momento en que se va requiriendo y que además, en el caso específico de Mexicali, pues se necesitaban mucho estas buenas noticias. Sí, es correcto, sí, bien lo comentas, ¿no? Y a pesar de que ha sido, pues este año difícil y no nomás para Mexicali o México, sino para el mundo, ¿no? En tema, sobre todo en el sector económico, y la verdad nos llevamos esta sorpresa que aún así vemos movimiento en la economía, sobre todo en estas inversiones, ¿no? De los cuales quiero comentar. Sí, cuéntame de eh, ellas. y te platico, mira, estamos hablando de dos inversiones muy grandes. Es una nacional. Estamos hablando de un CEDIS, que es un centro de distribución de Walmart México, del cual se van a instalar, bueno, va a ser la primera piedra, anunciarla el día 24 de noviembre aquí en Mexicali. Estamos hablando alrededor de 1,500 empleos entre indirectos y directos, con una superficie de 27,000 metros cuadrados. ¿Cuál fue la razón de Walmart México de instalarse aquí en Mexicali, no? Estábamos hablando por una cuestión de logística, sobre todo por el tema de la frontera. Es decir, su último CEDIS o centro de distribución está en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, perdón, de los cuales ya no daban ese abastecimiento a las tiendas Walmart en lo que es parte del norte del país. Es decir, lo que es, pues ahora sí, todo Sonora, Baja Norte y Baja Sur. ¿Qué es lo que va a distribuir aquí en México, en estos tres estados? Son alrededor de 80 tiendas. Estamos hablando de una inversión de 850 millones de pesos, de los cuales estamos contentísimos que haya decidido Walmart, el corporativo Walmart México, aquí en Mexicali, Rodrigo. Sí, yo creo que esto es clave, ¿sabes? Porque recientemente la Comisión Federal de Competencia Económica publicaba justamente lo complejo que es para las grandes tiendas y también las pequeñas y medianas, justamente abrir no solo centros de distribución, sino el supermercado en sí mismo. Y el hecho de que ustedes en Mexicali estén tan entusiastas al respecto, pues habla de la agilidad que se requiere, porque seguramente habrán puesto las menos trabas posibles para que esta inversión de 800 millones de pesos, 850 que me dices, pudiese concretarse. ¿Y cuál es la otra inversión? Sí, ya la siguiente inversión ya es una inversión extranjera, de los cuales también estamos muy contentos, y quiero agregar el hecho de que haya habido esta pandemia, esta situación del coronavirus, los cuales nuestra alcaldesa Marina del Pilar ha sido parte primordial para que Mexicali haya sido una de las ciudades principales en el país en esta reactivación económica, sí, de los cuales no se ha detenido aquí en Mexicali. Es decir, hemos sido en pues Baja California el número uno en reactivación económica por esta situación, de la manera que lo ha manejado nuestra alcaldesa. Entonces, a raíz de eso, han seguido viniendo incluso inversión extranjera, de los cuales hemos ido viendo pues ya pláticas para otras inversiones futuras en el siguiente año. Esta es una empresa de productos biodegradables, es decir, ejemplo, charolas tipo como cartoncito, pues que se puedan autodestruir, ¿no? Ya no el plástico, o el plástico que viene a lo mejor en el bote, ya sea de algún refresco, de los refrescos que vienen un 6 o algo así, de los cuales ya se autodestruye. Estamos hablando una superficie
de 1 millón de pies cuadrados. Estamos hablando de las naves más grandes del estado, si no es que ya la más grande, y es una inversión tan grande, tan importante, que esta presentación, incluso ya van a empezar operaciones, nos van a invitar a o inicio de operaciones el día 3 de diciembre, de 366 millones de dólares, Rodrigo. Quiere decir que la inversión extranjera no se ha detenido, ha sido algo que nos ha ayudado pues bastante. Estamos hablando de 700 empleos directos y 200 indirectos aquí en esta empresa extranjera Y son estadounidense. 366 millones de pesos, ¿verdad? ¿O de No, dólares? de dólares. De dólares. Estamos Ah, no, pues hablando es de enorme. dólares. La No, verdad, es enorme. es una... Es una buena noticia para cierre Sí. de año. Oye, preguntarte, ¿cuál es la vocación de Mexicali? Sobre todo entendiendo que lo que se ha observado, sé que ha ocurrido también en otras zonas de manufactura en el país, es el traslado, muchas operaciones de China a México, sobre todo porque las compañías están buscando, si bien no necesariamente salirse de China del todo, pero sí fortalecer sus cadenas de suministro. ¿Han llegado inversiones de compañías que estén trasladando operaciones o ampliando operaciones de China a México? Sí, es correcto. Mira, pues muchos, pues vimos con el tema de Trump, todos estos 4 años de la administración de Trump, donde ya las opciones para China se les estaba complicando en Estados Unidos, cuál buscar la opción México, y sobre todo en tema de cuestión financiera. Porque, por ejemplo, sí tenemos muchísima, maquiladora aquí en Mexicali, sobre todo en el sector oriental, ¿no? Por ejemplo, la tradición del oriental, por así decirlo, coreano, o incluso lo que comentas del país de China, ellos optan por tener a sus propios proveedores. Entonces, es decir, si se establece una industria o una maquiladora china, ellos optan por traerse a sus propios proveedores. Y la verdad, hemos tenido ya visitas, incluso en estos últimos meses, a pesar de la pandemia, por el tema también del cambio de dólar, etcétera, que ya es el mismo precio por el tema del traslado, ¿no? Porque ya el mismo precio de trasladar algún producto de China, mandarlo a Estados Unidos, la exportación, etcétera, pues se les hace un poquito ya más complicado el tema de la logística. Entonces buscan opciones cercanas. Tenemos un recurso grandísimo aquí en Mexicali, que es el agua. Entonces eso ayuda a las mismas empresas para establecerse aquí en Mexicali. Oye, Alfonso, y cuando vienen las inversiones, seguramente les preguntan qué pasó con el asunto de Constellation y tal. ¿Cuál es la respuesta? Porque eso sin duda pues planteó y mandó una mala señal, no solo de Mexicali, obviamente de México hacia el mundo en términos de la inversión. ¿Qué les dicen o cuál es la respuesta ahí? Pues mira, te comento, sí creíamos al principio, obviamente sí se hizo ruido, bien lo comentas, nos pusieron alto en el mapa por el hecho del tema Constellation, pero sin embargo, Rodrigo, el hecho de que nuestra alcaldesa haya dado ese mensaje que de seguir confiando en Mexicali, que sea un tema de administraciones pasadas cuando inician estas negociaciones, cuando inicia el tema de empezar la construcción de Constellation, que aún así siguen en pláticas, incluso con la misma administración. Hay que ver qué es lo que va a pasar ahorita con la nueva administración de Biden, para ver si pues qué se logra también con el gobierno mexicano. Pues se hizo una encuesta, creo que el presidente de la República pues lo ha comentado en cuestión de esta encuesta para ver si se va a quedar. Se siguen en pláticas, pero aún así pues lo que acabamos de comentar, estas dos grandes inversiones, incluso extranjeras, que era el temor que teníamos, Claro. Sí, que pero no, que ante una decisión de este tipo no entran. Por último, me queda un minuto, Alfonso, pero preguntarte claro. cómo se ha vivido el tema del COVID, sobre todo porque se acaba de anunciar que se vuelve a ampliar pues el cierre de la frontera a cruces no esenciales entre México y Estados Unidos, también con Canadá. En el caso de Mexicali, si me puedes decir brevemente cómo han vivido esa parte. Sí, mira, te voy a comentar rapidito. El hecho de que la frontera sí siga cerrada, claro, pues hay mucha gente que obviamente que no son ciudadanos, que no han estado cruzando, pero eso nos ha ayudado aquí sobre todo aquí en Mexicali, para el hecho de que se esté gastando aquí.
Fuimos Claro. de las primeras ciudades, por obviamente indicaciones de nuestra alcaldesa, poner filtros sanitarios para las entradas. Eso nos ayudó para controlar la pandemia. Hemos hecho la reactivación, las reaperturas paulatinamente. Eso nos ha ayudado a balancear el tema de salud Claro. con la economía y Ah, nos ha ayudado bastante, Rodrigo, de interesante. comentarte, ¿eh? Alfonso, pues Ujú. qué buenas noticias. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y pues si puedes, vuélvete otro sueñito. Muchas gracias. No, gracias a ti, un saludo a todo México y gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, Un Rodrigo. abrazo. Ahí escuchamos a Alfonso Vildosola, el director de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali.